Vamos a trabajar ahora con las nubes. Yo voy a comenzar pintando con acrílicos. Para esto voy a utilizar una paleta húmeda. Es algo muy simple de hacer. Simplemente es un trapo húmedo cubierto con un papel encerado, de esos que se utilizan en la cocina. Esto lo que me va a permitir es que los acrílicos permanezcan frescos por más tiempo en la paleta. Sobre un dibujo muy sencillo, donde únicamente indico las luces y las sombras de las nubes, voy a aplicar la pintura en bloques, es decir, sin fundir un color con otro. Este es el resultado típico que obtenemos al pintar con acrílicos. Ahora voy a pintar con óleos. Para que las nubes tengan un aspecto más realista, necesito trabajar las transiciones o los medios tonos. Una forma muy sencilla de suavizar estos bloques es trabajar con una capa delgada de pintura. De nuevo, como lo hemos visto en los otros ejercicios, lo que está abajo continuará trabajando y nos va a facilitar el aplicar nuevos tonos. Solo necesitamos una capa delgadita de pintura. Verás que los tonos se integran muy fácilmente. Es decir, esto sería un tipo de veladura, pero con pintura cubriente. También, como puedes ver, estoy utilizando un pincel redondo. Por supuesto, las nubes no tienen formas muy anguladas, sino que son suaves. Entonces, un pincel redondo me va a funcionar mejor en este caso. Te digo, esta es una veladura, pero con un color opaco, es decir, con el blanco. Me interesa mucho eso, que pongas en práctica el cómo aplicar una veladura con un color opaco. Verás que es la forma más rápida y sencilla de crear transiciones suaves. Con solo una ligera capa de pintura logré suavizar los bloques marcados que me había dejado el acrílico. Por supuesto, al final puedo fundir las pinceladas con un pincel suave, limpio y seco. Y por supuesto, puedo dejarlo secar y después aplicar aún más capas. Pero la idea sería aplicar esas siguientes capas de la misma forma, es decir, con una capa de pintura muy delgada que permita que la capa de abajo trabaje. Porque si aplico únicamente capas cubrientes, se va a ver como si fuera otra vez la primera capa. Es una técnica muy simple, pero que da resultados muy efectivos. Ok, vamos a continuar practicando y nos vemos la próxima semana.